Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por su asistencia y su puntualidad, quienes se conectaron desde unos minutos antes de arrancar. Les agradecemos mucho que estén con nosotros en este webinar que preparamos especialmente Grupo TICSA EPM. Le voy a dar la bienvenida a Ana Lilia Aguilar, quien es la directora comercial de TICSA Grupo EPM y quien nos va a ayudar con unas palabras de bienvenida y también nos va a presentar a nuestro ponente. Ana, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Carla. Agradecerles a todos el interés en este webinar. Desde Grupo TICSA estamos muy complacidos con la aceptación que ha tenido. Tenemos una gran cantidad de registros. Esperemos puedan unirse la mayoría. Me gustaría también presentar a Víctor Gutiérrez, quien es hoy nuestro expositor. Muy felices de que esté con nosotros. Víctor es ingeniero civil con más de 12 años de experiencia. Él ha participado en importantes y exitosos proyectos en el ámbito de la ingeniería y construcción, específicamente en los rubros de desalinización de agua de mar y generación de energía, tanto convencional como energía renovable. Les comentaba que durante los últimos años Víctor se ha desempeñado en la dirección de proyectos de diversa índole, logrando desarrollar en profundidad aptitudes y conocimientos en los que respecta a liderazgo y formación de equipos de trabajo, evaluación, planificación y ejecución de proyectos, licitación y administración de contratos y gestión de riesgos. Desde el año 2013, Víctor lidera el Departamento de Proyectos de Desalación de Aguas de Antofagasta, S.A. Aguas de Antofagasta es una empresa chilena cuya principal función es la producción y distribución de agua potable en la región de Antofagasta, ubicada en el norte de Chile. Actualmente, Aguas de Antofagasta es el principal productor de agua potable mediante desalación de agua de mar en América Latina. Aguas de Antofagasta, al igual que Grupo TICSA, son parte de Grupo EPM, una empresa de capital colombiano, una empresa multilatina. Víctor, junto a su equipo, ha completado exitosamente una cartera de proyectos de desalación por un monto de inversión de alrededor de $86 millones y una producción asociada de 40,000 metros cúbicos por día. Actualmente gestiona una cartera de proyectos en ejecución por un monto de inversión de alrededor de $83 millones y con una producción asociada de 37,000 metros cúbicos por día. Víctor, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el esfuerzo para la planeación de esta presentación. Gracias a todos. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a levantar la presentación. Ustedes me indican si están visualizando mi pantalla, por favor. Le pido listo, a Víctor. Ana. Solamente listo. De hecho, ya está. Bien, antes de comenzar, quiero aprovechar de felicitar a TICSA por la organización de este evento y también agradecerles por darnos la posibilidad de compartir nuestra experiencia en lo que respecta a la producción de agua potable mediante desalación. Esta presentación la hemos titulado Desalación, una fuente de agua viable, y vamos a proceder a revisarla. Como mencionaba Ana, tanto TICSA como Aguas Antofagasta pertenecemos al grupo económico colombiano EPM, que es propiedad del municipio de Medellín. Este grupo provee soluciones en los sectores sanitario, energía, gestión de recursos y gas natural. Cuenta con más de 65 años de experiencia y está presente en 6 países de América Latina. Respecto a la experiencia en el sector sanitario, el grupo cuenta con 35 plantas de tratamiento de agua potable, incluidas plantas desaladoras. También cuenta con cerca de 5.900 kilómetros en redes de distribución de agua. Desde su creación ha producido más de 390 millones de metros cúbicos de agua potable y atiende a más de 4 millones de clientes en Latinoamérica. Les voy a contar ahora acerca de Aguas Antofagasta. Nosotros somos la empresa de servicios sanitarios de la región de Antofagasta, ubicada en el norte de Chile. Tenemos una concesión otorgada por el Estado, vigente hasta el año 2033. Entre nuestras principales funciones está la producción y distribución de agua potable para todos los centros urbanos de la región. Hablamos de un caudal medio de 147,000 metros cúbicos al día. Y, como mencionaba Ana, con orgullo podemos decir que somos el principal productor de agua potable mediante desalación de agua de mar en América Latina.
Les voy a contar ahora un poco más acerca de la región en la que nosotros operamos. Tiene una población de 600.000 habitantes. El 70% de dicha población habita en ciudades costeras. Respecto a la economía, la región es líder mundial en minería del cobre y aporta cerca del 10% del Producto Interno Bruto de Chile. Respecto al clima, la región está inmersa en el desierto de Atacama, que es considerado el más árido del mundo. Podemos ver que tiene una precipitación media bastante baja, cerca de 75 milímetros al año. Para tener como contexto, la precipitación media en Chile ronda los 1.500 milímetros al año. Aún así, esta precipitación media regional es un tanto engañosa, debido a que se ve muy influenciada por las tormentas que se generan en la zona cordillerana producto del invierno altiplánico. La verdad es que la precipitación media en las ciudades costeras ronda los 4 milímetros al año. Es por eso que, al estar inmersos en una zona de escasez hídrica, hace ya 20 años tomamos la decisión de diversificar nuestra producción de agua potable y fuimos pioneros en Chile en lo que respecta a la desalación para consumo humano. Al día de hoy, el 60% de nuestra producción de agua potable la obtenemos mediante desalación de agua de mar y el 40% restante mediante tratamiento de aguas continentales que captamos en la cordillera. Vamos a revisar ahora algunos datos de los principales centros regionales. Lo primero es indicar que nosotros abastecemos con desalación solamente a las ciudades costeras. Vamos a partir con Antofagasta, que es la capital regional. Tiene una población cercana a los 360.000 habitantes y su demanda media diaria de agua potable ronda los 1.085 litros por segundo. En esa ciudad nosotros cubrimos el 100%, o sea, el 83% de la demanda mediante desalación de agua de mar. En las ciudades de Tocopilla y Mejillones cubrimos el 100% de la demanda mediante desalación y en la ciudad de Taltal cubrimos el 31% de la demanda. Respecto a las ciudades que están más cerca de la cordillera, como es el caso de Calama, que está a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar, no es factible para nosotros poder impulsar agua desalada desde la costa debido a que la inversión en infraestructura y los costos operacionales serían demasiado elevados. Actualmente tenemos 3 plantas desaladoras en operación. Todas desalan agua de mar por tecnología de osmosis inversa. A estas plantas, a este tipo de plantas se les designa como SWRO por sus siglas en inglés. La desaladora más importante que tenemos es la planta desaladora norte, que está ubicada en la ciudad de Antofagasta. Inició su operación en el año 2003 y actualmente tiene una capacidad nominal de 1.056 litros por segundo. Actualmente es la desaladora para producción de agua potable de mayor capacidad en Latinoamérica. También tenemos una desaladora en la ciudad de Taltal, que inició su operación en el año 2007 y tiene una capacidad nominal de 21 litros por segundo. Y finalmente tenemos una planta desaladora en la ciudad de Tocopilla, que inició su operación en julio del 2020 y tiene una capacidad nominal de 75 litros por segundo. En Aguas Antofagasta contamos con 12 años de experiencia en operación de desaladoras de agua de mar por osmosis inversa. Con los proyectos de desalación que ejecutamos en el periodo 2011-2020, pudimos aumentar nuestra capacidad de producción en cerca de 59.800 metros cúbicos al día, con una inversión asociada de 97.5 millones de dólares. Las inversiones que tenemos proyectadas en desalación para el periodo 2021-2030, esperamos poder aumentar nuestra capacidad en 54.800 metros cúbicos día adicionales y con una inversión estimada de 120 millones de dólares. Una particularidad es que todos nuestros proyectos los ejecutamos en modalidad de autogestión y contamos con un área con dedicación exclusiva para liderar dichos proyectos. Eso quiere decir que nosotros no externalizamos nuestros proyectos de desalación mediante contratos llave en mano. El gerenciamiento de la ingeniería, gestión de permisos, abastecimiento, construcción y puesta en marcha la realizamos con personal interno. ¿Por qué desalamos? Es una pregunta que nos hacen frecuentemente. El principal motivo es la necesidad. El agua disponible en nuestra región de fuentes continentales no es suficiente para cubrir la demanda doméstica e industrial. Además, el continuo desarrollo que ha tenido la industria de la desalación ha permitido una reducción significativa en el tiempo de los montos de inversión y de los costos operacionales, con lo cual se ha vuelto una solución viable. Además, los impactos ambientales de desalar agua de mar están bien identificados y se trabaja continuamente en mejorar su mitigación. Finalmente, la desalación nos entrega mayor seguridad del abastecimiento frente a contingencias. Hay eventos climáticos que afectan las aguas continentales. Por ejemplo, yo mencionaba estas tormentas que se producen en la cordillera producto del invierno altiplánico, que generan crecidas en los ríos que inundan nuestras captaciones y las dejan inhabilitadas.
Por otro lado, tenemos eventos de sequía que reducen la disponibilidad de agua en las captaciones. La desalación de agua de mar nos ha servido como una forma de mitigar estos impactos. De todas formas, nosotros en las ciudades que abastecemos con desalación mantenemos disponible el suministro desde fuentes continentales como medida de respaldo, porque entendemos que las desaladoras, como toda planta de proceso, sufre contingencia. Con esta estrategia de gestión hídrica que estamos aplicando, la confiabilidad de nuestro suministro ha mejorado. Ahora vamos a revisar algunos datos relevantes acerca de lo que es la desalación a nivel mundial. Primero vamos a entrar en contexto. Este es un dato bastante conocido, que el 75% de la superficie del planeta está cubierta por agua. Hablamos de un volumen de agua cercano a los 1.380 millones de kilómetros cúbicos. Vamos a ver cómo se distribuye el agua. Tenemos que el 97.5% corresponde a agua salada, que se encuentra en los mares y océanos. Luego un 1.75% corresponde al agua que está en los glaciares. Esta es la mayor fuente de agua dulce del planeta, pero no es factible que la podamos explotar debido a que la importancia que tienen los glaciares en la regulación del clima de la Tierra. Eso sin contar las dificultades logísticas asociadas a su ubicación geográfica. Luego tenemos que un 0.74% del agua en el planeta es agua dulce también, que se encuentra en acuíferos profundos, cuya explotación es altamente costosa y compleja. Finalmente tenemos que solo un 0,01% del agua en el planeta es agua dulce a la cual podemos acceder de manera relativamente simple. El problema que tiene esta agua es que su distribución es homogénea, ansia de agua y otras con escasez. Al revisar esta distribución de agua, entendemos por qué como sociedad nos hemos visto la necesidad de desarrollar tecnologías que nos permitan obtener agua dulce a partir del agua salada. Actualmente existen alrededor de 18.000 plantas desaladoras en operación a nivel mundial. Hablamos de plantas de distintas capacidades de producción y de distintas tecnologías de desalación. La capacidad de desalación en el mundo actualmente ronda los 73.6 millones de metros cúbicos al día, lo cual representa menos del 1% de la demanda mundial de agua. La desalación se aplica actualmente en 183 países. Los principales centros de desalación del planeta son los países árabes del Golfo, que incluyen a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, entre otros. Y otros centros de desalación importantes son Estados Unidos, China, España, India, Israel. Latinoamérica abarca actualmente menos del 2% de la capacidad mundial de desalación. Y en nuestra zona los principales centros de desalación son Chile, México y Perú. Vamos a revisar ahora rápidamente cuáles son las principales tecnologías que existen para poder desalar agua. Partimos con la desalación térmica, que se basa en la evaporación del agua de alimentación o agua salada. Se genera un vapor libre de sales, el cual después se condensa y así se recupera el agua dulce. Debido a la alta cantidad de energía calórica que se requiere para evaporar el agua, esta es la tecnología que presenta el mayor consumo de energía. Y por lo mismo es conveniente cuando se requiere desalar aguas con alta salinidad, como por ejemplo las aguas del Golfo Pérsico. Luego tenemos la osmosis inversa, que se basa en el paso a presión del agua de alimentación a través de una membrana semipermeable. La osmosis inversa la vamos a explicar con mayor detalle más adelante. Por ahora basta saber que es la tecnología de desalación más utilizada a nivel mundial y que se utiliza tanto para desalar agua salobre como agua de mar. Agua salobre se le designa al agua que tiene una salinidad media entre un agua dulce y un agua de mar. Luego tenemos la electrodiálisis, que se basa en aplicar un campo eléctrico al agua de alimentación entre un ánodo y un cátodo, mientras se pasa el agua entre membranas que son selectivas de iones. Hay algunas membranas que son capaces de rechazar aniones y otras que rechazan cationes. Con un ordenamiento especial de estas membranas, yo logro obtener un flujo desionizado o libre de sales. Esta tecnología se utiliza principalmente en aguas con bajo contenido de sales, como puede ser un agua salobre o un agua que pasó previamente por osmosis inversa. Finalmente tenemos las tecnologías emergentes. Algunos ejemplos son la osmosis directa o la destilación por membranas. Actualmente la aplicación de estas tecnologías se remite a plantas de muy baja capacidad o a pilotajes para investigación. Y el objetivo que buscan es reducir el consumo de energía de la desalación. Revisemos ahora cómo es la situación actual de la desalación respecto a la capacidad instalada. Podemos ver en el gráfico que se muestra a la derecha de capacidad operativa que cerca del 77% de la capacidad actual de desalación en el mundo corresponde a tecnología de osmosis inversa. Un 61% es desalación de agua de mar por osmosis inversa y un 16% desalación de agua salobre por osmosis inversa. La proyección para los próximos 5 años es de un crecimiento en la capacidad de desalación cercana a un 20%.
Les mencionaba que una particularidad de este incremento que se proyecta en desalación es que solamente hay una tecnología de desalación que va a tener un aumento significativo en su capacidad, que es la desalación de agua de mar por osmosis inversa, que se estima que va a rondar el 36%. El resto de las tecnologías, como lo son la electrodiálisis y las desalaciones térmicas, se estima que van a reducir su capacidad instalada en los próximos años. Eso quiere decir que muchas de estas desaladoras se van a someter a cierre. Ahora voy a proceder a explicar cómo funciona la producción de agua potable mediante desalación por osmosis inversa. Para entender la osmosis inversa, primero tenemos que entender el fenómeno de osmosis, que es un fenómeno ampliamente conocido y que cumple un rol muy importante en la naturaleza. Vamos a ver en qué consiste. Consideremos que tenemos dos soluciones de agua con sales. Tenemos una solución concentrada por un lado, concentrada en sales, y por el otro una solución débil o con baja concentración de sales. Y separamos ambas soluciones con una membrana semipermeable, que es aquella que permite que el agua pase libremente de un lado hacia otro, pero evita el paso de las sales. En esta situación va a ocurrir la osmosis y vamos a tener un traspaso de agua pura desde la solución débil a la solución concentrada, lo cual se puede ver en la imagen de la derecha. La solución concentrada se va a empezar a diluir. Lo que busca la naturaleza es tratar de equiparar las concentraciones de estas soluciones. Podemos apreciar también que la altura de la columna de agua de la solución concentrada va aumentando, mientras que por el lado de la solución débil la columna va disminuyendo. Al final, este sistema va a alcanzar el equilibrio cuando la presión hidroestática, producto del diferencial de alturas, iguala a la presión osmótica. Y en ese momento el traspaso de agua pura se va a detener. Aparece el concepto de presión osmótica. Esta es una propiedad coligativa de las soluciones. Eso quiere decir que depende solo de la concentración del soluto en la solución, en este caso la concentración de las sales, y no de la naturaleza química de las mismas. En términos simples, la presión osmótica sería la presión que tendríamos que aplicarle a la solución concentrada para evitar que se produzca el traspaso de agua pura desde la solución débil. Mencionábamos que la presión osmótica depende de la concentración de las sales. En efecto, mientras mayor sea la diferencia entre las concentraciones de sales de las soluciones, mayor va a ser la presión osmótica entre ellas. Yo mencionaba anteriormente que el objetivo de la desalación es poder extraer agua dulce a partir del agua salada. Ese es el resultado opuesto al que se obtiene por el fenómeno de osmosis. Por lo mismo, para desalar, vamos a tener que invertir la osmosis. Y de ahí viene el concepto de osmosis inversa. ¿Cómo se logra eso? Primero, como estamos yendo contra un fenómeno que se produce en forma natural, vamos a tener que introducir una presión externa. En la medida que la presión externa sea mayor a la presión osmótica, vamos a poder invertir el flujo de agua y vamos a poder recuperar agua pura a partir de la solución salina. Para que tengamos como referencia, la presión osmótica del agua de mar, con una salinidad de 35 gramos por litro, es de aproximadamente 27 bar. Esos son 275 metros columna de agua. Esto es importante para que tengamos una noción de la magnitud de las presiones con las que estamos trabajando. Ahora bien, hasta ahora lo que hemos hecho es describir una condición estática, pero en la práctica nosotros trabajamos con flujos. Una representación que se ajusta mejor a la realidad sería la que vemos en la imagen. La presión externa la obtenemos mediante una bomba hidráulica, con la cual vamos a presurizar el agua de alimentación o el agua de mar, y la vamos a impulsar a este módulo de osmosis inversa. En la medida que la presión de alimentación es mayor que la presión osmótica, vamos a tener que el agua pura va a empezar a traspasar la membrana semipermeable y vamos a poder recuperar un caudal de agua desalada que se conoce como permeado. Ahora bien, nosotros estamos extrayendo agua desde el estanque de la izquierda, pero la cantidad de sales se mantiene igual, debido a que las sales no pueden atravesar la membrana. Por lo mismo, la concentración de sales de esta solución ha ido aumentando. A esta agua, que tiene una concentración de sales mayor que el agua de alimentación, se le conoce como salmuera. Y junto con el permeado corresponden a los dos flujos de salida que tiene el proceso de osmosis inversa. Vamos a introducir ahora el concepto de conversión, que es la razón porcentual entre el caudal que yo obtengo de permeado respecto al caudal de alimentación que ingresó al proceso. La osmosis inversa tiene una restricción física que impide poder llegar al 100% de conversión, o sea, extraer la totalidad del agua dulce. Eso ocurre porque yo indicaba anteriormente que la presión osmótica es proporcional a la diferencia de concentraciones entre las soluciones. Si aumentamos el caudal de permeado, empieza a aumentar la concentración de la salmuera, y por lo mismo aumenta la presión osmótica. Si la conversión tiende al 100%, eso quiere decir que la presión osmótica empieza a tender al infinito.
Y en ese momento es imposible que yo pueda introducir una presión externa que logre invertir la osmosis. Por lo mismo, en la práctica, cuando estamos desalando agua de mar, se trabaja con conversiones en el rango entre un 40 a un 50%. Como ya podrán haberse dado cuenta, las membranas de osmosis inversa son membranas semipermeables. Están formadas por varias capas de polímeros, siendo la más importante la capa activa, que es aquella que tiene la capacidad de poder rechazar las sales. Usualmente esa capa se fabrica de poliamida aromática. Las membranas modernas son capaces de rechazar sobre el 99.5% de las sales presentes en el agua de mar. No es el 100%, pero es un valor bastante cercano. Las membranas tienen forma rectangular y se enrollan en espiral formando un cilindro, el cual luego se envuelve en fibra de vidrio. En la imagen de la derecha podemos apreciar el formato en que se comercializan las membranas y se muestran también las dimensiones estándar, con un diámetro de 8 pulgadas y una longitud de 40 pulgadas. En la práctica, varias unidades de membrana se agrupan en serie dentro de un tubo de presión. En la imagen central podemos apreciar a un operador cargando membranas dentro de estos tubos de presión. Y un conjunto de tubos de presión que funcionan en paralelo forman un bastidor de osmosis inversa. En la imagen de la derecha tenemos un ejemplo de estos bastidores. Vamos a revisar otros conceptos básicos. Hasta el momento, para facilitar las explicaciones, nos hemos referido a las sales contenidas en el agua. Ahora bien, el término que es más adecuado técnicamente es sólidos disueltos, ¿ya? Que corresponden al contenido de sales o minerales presentes en el agua en forma de iones. Se le conoce como TDS por sus siglas en inglés. Lo que estamos viendo en la imagen, esta tabla, es un análisis real del agua de mar que se capta en la planta desaladora norte. Y vamos a revisar ahora cuál es la composición de los sólidos disueltos. Tenemos que dentro de los aniones, el elemento con mayor concentración son los cloruros, y dentro de los cationes, el elemento con mayor concentración es el sodio, que juntos forman la sal más común del planeta. Otros iones que tienen una concentración relevante son los sulfatos y el magnesio. Si sumamos la concentración de todos los iones, vamos a obtener el valor de los sólidos disueltos totales, que para este caso asciende a 38.000 miligramos por litro. Otro parámetro relevante son los sólidos suspendidos totales, que es el contenido de material insoluble presente en el agua, y se le conoce como TSS por sus siglas en inglés. Algunos ejemplos de sólidos suspendidos son las microalgas, sedimentos marinos, arena, basura, entre otros elementos que pueden ser removidos por filtración. Para el caso del agua que se capta en la planta desaladora norte, su valor asciende a 10 miligramos por litro. Ahora, con el esquema que se está mostrando, vamos a explicar en términos generales cómo funciona una desaladora de agua de mar por osmosis inversa. Y posteriormente vamos a revisar cada una de las etapas con mayor detalle. Partimos con la captación de agua de mar o recolección de agua de mar. En este caso se muestra una captación abierta con una torre submarina. El agua ingresa a la captación y luego se impulsa hacia la desaladora, donde llega a la etapa de pretratamiento. Esta etapa es muy importante en las plantas desaladoras, es donde se acondiciona el agua de mar de manera que sea apta para pasar a la etapa de osmosis inversa. El principal objetivo es reducir la cantidad de los sólidos en suspensión que están presentes en el agua, los cuales podrían generar un ensuciamiento excesivo en las membranas de osmosis inversa y afectar su capacidad para desalar. Luego tenemos la etapa de osmosis inversa, que es donde ocurre la desalación propiamente tal. Recordemos que este proceso tiene dos flujos de salida. Por un lado tenemos la salmuera, que se devuelve al mar a través de un emisario submarino, y por el otro tenemos el permeado, que pasa a la etapa de post-tratamiento, donde se potabiliza. Finalmente tenemos el almacenamiento del agua potable y su sistema de impulsión hacia la ciudad. Vamos a revisar captaciones de agua de mar. Se clasifican en dos grandes grupos: las captaciones a través del terreno, que consisten principalmente en extracción mediante pozos. En la imagen superior derecha podemos ver un ejemplo de estas captaciones, en este caso con la tecnología de colectores radiales. Y tenemos las captaciones abiertas, que son aquellas en que el agua se capta directamente desde el mar, sin pasar por un medio filtrante o a través del terreno. Estas captaciones se dividen en dos tipos, dependiendo de la profundidad a la cual se capta el agua. Tenemos captaciones superficiales y captaciones profundas. En la imagen inferior derecha podemos ver un tipo de captación profunda, en este caso por sifón, que es el método que se utiliza normalmente en las plantas termoeléctricas.
En Aguas Antofagasta nosotros usamos principalmente captaciones profundas. Estas captaciones están compuestas por una torre de captación submarina, que normalmente se fabrica en hormigón armado. Esta torre tiene unas ventanas por las cuales ingresa el agua de mar. Luego tenemos el ducto de captación o ducto inmisario, que normalmente se fabrica en HDPE. Este ducto conecta la torre de captación con el edificio de captación que se construye en la costa. Dentro de este edificio está la cántara, que es una piscina donde se acumula el agua de mar. El flujo de agua desde la torre de captación hasta la cántara se produce por el fenómeno de vasos comunicantes. Eso quiere decir que no requiere de la aplicación de energía externa. Luego en el edificio de captación tenemos una batería de bombas con las cuales succionamos el agua de mar y la impulsamos hacia la planta desaladora. Ya en la desaladora llegamos al pretratamiento, que consiste en ciclos de filtración y tratamientos químicos que se aplican al agua de mar, previo a la etapa de desalación. Sin duda, el proceso más importante dentro del pretratamiento es la filtración, que es donde se eliminan sólidos en suspensión presentes en el agua de mar. Dentro de los tratamientos químicos, voy a explicar o voy a comentar cuáles son los que se utilizan más comúnmente. Tenemos la dosificación de antiincrustante, que es un químico que se utiliza para inhibir la precipitación de sales de la salmuera en la etapa de osmosis inversa. Y otro tratamiento que se utiliza comúnmente en las desaladoras es la coagulación, que sirve para mejorar la eficiencia de los ciclos de filtración. Voy a explicar cuáles son las dos metodologías de filtración que se utilizan más comúnmente. Por un lado tenemos desaladoras que utilizan filtración convencional o tradicional, que consiste en una primera etapa de filtración con filtros multimedia, que tienen una capacidad de corte de partículas entre 100 a 50 micras. Y luego pasamos a una etapa de filtración fina mediante filtros de cartucho, que tienen una capacidad de corte de partículas entre 10 a 5 micras. Otras desaladoras utilizan la filtración por membranas, que es una tecnología más moderna, que consiste en una primera etapa de prefiltración, que normalmente se hace con filtros de tipo autolimpiante, como los que se muestran en la imagen, que tienen una capacidad de corte entre 200 a 100 micras. Y pasamos después a una filtración fina, que puede ser por microfiltración o ultrafiltración. En el caso de la ultrafiltración, la capacidad de corte es de 0,01 micras, y en el caso de la microfiltración, de 0,1 micras. ¿Cuál es el método de filtración más adecuado para una desaladora? Eso tiene que evaluarse para cada caso en particular, pues depende de las características que tiene el agua de mar y sus sólidos en suspensión. Hay algunos casos en que se aplican tecnologías adicionales a las que explicamos recién, sobre todo cuando se presenta alguna característica excepcional en el agua de mar. Por ejemplo, se suelen utilizar dispositivos de flotación por aire disuelto, que se conocen como DAF, en los casos en que el agua de mar presenta una cantidad excesiva de sólidos en suspensión. Respecto a la osmosis inversa, la producción de una desaladora se divide en líneas de osmosis inversa. A esto se le conoce como modulación, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. Si nos piden una desaladora que tiene que producir 1000 litros por segundo, yo tengo varias opciones de modulación. Puedo modular en 10 líneas de 100 litros por segundo o en 5 líneas de 200 litros por segundo. La modulación es una definición que se toma en la etapa de diseño y también se tiene que evaluar para cada caso en particular. Ahí se define cuál es la alternativa más conveniente. Ahora bien, sin importar el tamaño o la capacidad de producción de estas líneas de osmosis inversa, todas van a estar compuestas por los siguientes elementos: una bomba de alta presión, un bastidor de osmosis inversa, que es el que contiene las membranas, un sistema de recuperación de energía, y tuberías, instrumentación y válvulas requeridas para controlar y conducir los flujos. También todas las plantas de osmosis inversa incluyen un sistema para realizar limpieza química a las membranas de osmosis inversa. Sin importar qué tan eficiente sea el pretratamiento, siempre va a haber impurezas que van a lograr pasar a la osmosis inversa. Por lo mismo se realizan limpiezas con soluciones ácidas y básicas para eliminar el ensuciamiento que van acumulando las membranas a medida que se usan. Voy a explicar un poco más en detalle qué son los sistemas de recuperación de energía, ¿ya? Son dispositivos que aprovechan la presión de la salmuera para reducir el consumo de energía de la desaladora. Yo explicaba anteriormente que la salmuera es un flujo a alta presión. Eso quiere decir que tiene una energía remanente, la cual podemos recuperar. La evolución de estos sistemas de recuperación de energía junto con la evolución de las membranas es lo que ha permitido una reducción significativa en el tiempo de los costos de operación de las plantas desaladoras. Vamos a revisar cuáles son las tecnologías más utilizadas. Tenemos el intercambiador de presión,
que es la tecnología que presenta la mayor reducción de consumo de energía. Eso quiere decir que presenta el menor OPEX. Por lo mismo, es la tecnología líder en los últimos 15 años. Luego tenemos los turbochargers, que tienen menor eficiencia en recuperación de energía que el intercambiador de presión, pero son los que requieren menor costo para su instalación, o sea, el menor CAPEX. Por lo mismo, esta tecnología se ha vuelto competitiva en los últimos años. Y finalmente tenemos las turbinas Pelton, que eran la tecnología más utilizada hace 20 años, pero que actualmente es la que tiene la menor eficiencia en recuperación de energía. Y por lo mismo se ha vuelto obsoleta en los últimos años. Respecto al post-tratamiento e impulsión, el post-tratamiento es el proceso donde se ajustan los parámetros del permeado para cumplir con la normativa local de agua potable. Recordemos que la osmosis inversa es muy eficiente en la remoción de sales y no elimina solamente el cloruro y sodio, también afecta el calcio, el magnesio, los bicarbonatos, que son los elementos que le otorgan dureza y alcalinidad al agua. Por lo mismo, el permeado que se obtiene de la osmosis inversa es un agua desequilibrada, que tiene características corrosivas y presenta valores bajos de pH, dureza y alcalinidad. Estos parámetros se ajustan en esta etapa de post-tratamiento. En términos generales, los pasos que componen esta etapa son la remineralización, que la vamos a explicar más adelante, el almacenamiento en el estanque de agua producto, luego pasamos a la cloración, fluoración y regulación de pH, con lo cual terminamos el proceso de potabilización, y finalmente la impulsión del agua potable hacia la distribución. ¿Qué es la remineralización? Es el proceso de estabilización del permeado mediante la adición de minerales que aumentan su dureza y alcalinidad. Les voy a explicar qué método aplicamos nosotros en Aguas Antofagasta. Nosotros utilizamos contactores, que son estanques, normalmente de hormigón armado, y dentro ponemos un lecho de minerales. Y hacemos pasar el permeado a baja velocidad a través de este lecho. Los minerales se disuelven en el permeado y luego recuperamos por un rebalse el agua remineralizada. Indicar también que esta reacción de dilución requiere de la incorporación de dióxido de carbono. Actualmente en Aguas Antofagasta nosotros utilizamos lechos de calcita, que son carbonatos de calcio. Ahí en la imagen se puede apreciar cómo lucen estos minerales. Pasamos a la etapa de descarga de efluentes. El principal efluente del proceso de desalación corresponde a la salmuera que se genera en la etapa de osmosis inversa. Los efluentes se descargan al mar a través de un emisario submarino que cuenta con difusores que facilitan la dilución de la salmuera. Este exceso de concentración de sales que tiene la salmuera respecto al agua de mar se remite principalmente a un radio entre 10 a 20 metros desde el punto de descarga. Fuera de esa zona, la diferencia entre las concentraciones de sales es menor al 5%. Luego, en un radio entre 60 a 70 metros desde el punto de descarga, el exceso de concentración de sales se diluye totalmente. En la imagen de la derecha podemos ver una foto real de los difusores de la planta desaladora norte en operación. Nosotros mostramos mucho esta imagen para demostrar que la descarga de salmuera, al menos en la desaladora norte, no es una zona muerta. Podemos apreciar que hay cardúmenes, hay distintos tipos de moluscos, hay erizos, estrellas de mar y otras especies que son las que se adaptan mejor al exceso de salinidad. A continuación vamos a revisar algunos parámetros relevantes de la calidad de agua potable que se produce en la planta desaladora norte, ¿ya? Y vamos a comparar estos parámetros con la calidad del agua de mar que ingresa al proceso de desalación y el límite máximo que establece la norma chilena de agua potable. Vamos a enfocarnos, eso sí, en los parámetros que guardan relación con la cantidad de sales. Tenemos, por ejemplo, que respecto a los cloruros, en el agua de mar que ingresa a la planta tenemos una concentración de 21.000 miligramos por litro. Luego, en el agua potable que se genera en la desaladora, la concentración es menor a 250 miligramos por litro, siendo el límite máximo que establece la norma chilena de 400 miligramos por litro. Respecto a los sólidos disueltos totales, tenemos una concentración de entrada en el agua de mar de 38.000 miligramos por litro. Luego, el agua potable de salida tiene una concentración menor a 450 miligramos por litro, y la norma chilena establece un máximo de 1.500 miligramos por litro. Como referencia, la norma mexicana de agua potable para los sólidos disueltos totales establece un máximo de 1.000 miligramos por litro, con lo cual en este caso también se estaría cumpliendo. Ahora, como referencia, les voy a presentar el costo de producción de la planta desaladora norte en el año 2020. Quiero recalcar que este es el costo de producción neto, no es el precio de comercialización del agua, que incluye utilidades, amortización, distribución y otros componentes del precio final. Este es
es el OPEX de la desaladora. Podemos ver que el valor asciende a $0.52 por cada metro cúbico de agua producido. Casi el 60% del costo corresponde a energía eléctrica, y luego tenemos que le siguen muy por detrás el mantenimiento con un 13% y los insumos con un 10%. También tenemos los químicos y mano de obra, cada uno con un 7%. Como referencia, también indicar que el OPEX de desalación de agua de mar de Aguas Antofagasta es aproximadamente 3.25 veces el OPEX del tratamiento de aguas continentales. Ahora vamos a revisar algunos proyectos de desalación emblemáticos de Aguas Antofagasta. Partimos con la planta desaladora Tocopilla. En las imágenes podemos apreciar distintas etapas de la construcción de esta planta. La desaladora tiene una capacidad nominal de 75 litros por segundo, con la posibilidad de ampliar dicha capacidad a 100 litros por segundo. El proyecto inició en julio del 2013 y su entrada en operación fue en julio del 2020. El costo final de la desaladora fue de $44.55 millones. La duración total del proyecto fue de 7 años. Ahora hay que tener en consideración que parte importante de la duración de estos proyectos corresponde al plazo que se requiere para la obtención de permiso. Ahora bien, podríamos decir que el proyecto propiamente tal inició en enero del 2017, cuando empezamos a desarrollar la ingeniería básica. En ese caso, la duración del proyecto fue de 43 meses, hasta que su entrada en operación en julio del 2020. Con esta desaladora, Tocopilla es la ciudad de mayor población en Latinoamérica cuya demanda de agua potable se cubre 100% por desalación. Además, es la única ciudad de Chile que cuenta con respaldo total para su suministro de agua potable, ya sea vía mar o cordillera. Hay que recordar que yo mencionaba que nosotros mantenemos la disponibilidad de abastecimiento mediante las plantas de tratamiento de agua continental como medida de contingencia. Vamos a revisar ahora algunas características técnicas que tiene la planta desaladora de Tocopilla. Respecto a la captación de agua de mar, esta se realiza a través de una torre de captación a 660 metros de la costa y a 25 metros de profundidad. En las imágenes inferiores se puede apreciar la torre de captación y el ducto inmisario. Luego, en el edificio de captación, tenemos la batería de bombas que eleva el agua de mar hacia la planta desaladora, a través de una impulsión de 245 metros de longitud. Respecto al pretratamiento, consiste en filtración por membranas, tiene una primera etapa de filtros autolimpiantes y luego una etapa de ultrafiltración. La osmosis inversa está modulada en 3 líneas de 25 litros por segundo de capacidad cada una, con la posibilidad de incorporar a futuro una cuarta línea. El sistema trabaja una conversión del 45%, y la recuperación de energía de la salmuera se realiza mediante intercambiadores de presión. En el post-tratamiento, la remineralización del permeado se realiza mediante lechos de calcita. Luego, el agua potable se envía a la ciudad a través de una impulsión de 2,9 kilómetros de longitud. La descarga de salmuera que se genera en la osmosis inversa se realiza a través de un emisario submarino que cuenta con difusores, cuyo punto de descarga está a 165 metros de la costa. Además, los efluentes de las limpiezas químicas que se realizan a las membranas de osmosis inversa y a las membranas de ultrafiltración pasan por un sistema de neutralización previo a su descarga. Una característica muy interesante que tiene esta desaladora es que cuenta con la posibilidad de monitoreo y comando a distancia desde la central de operaciones que está en Antofagasta, a 190 kilómetros. Y otra característica es que cuenta con respaldo para el 100% de su producción mediante grupos electrógenos, los cuales utilizamos en casos de corte del suministro eléctrico. Ahora, solo nos fue posible implementar esta medida gracias a que esta desaladora es de baja capacidad, por lo cual tiene un bajo consumo de energía. Ahora vamos a revisar el costo de la planta desaladora. Ya había mencionado que era cercano a los $44.5 millones. En el gráfico podemos apreciar el desglose del CAPEX. La partida más incidente es la construcción, que tuvo un costo aproximado de $30 millones, y le siguen el suministro de equipos con un costo que ronda los $8.2 millones. Vale la pena mencionar que dentro de la construcción, la partida más relevante fueron las obras marítimas, que tuvieron un costo cercano a los $13 millones. Ahora vamos a revisar el proyecto más importante que estamos desarrollando actualmente en Aguas Antofagasta, que es la nueva ampliación de la planta desaladora norte.
Esta planta o esta ampliación va a tener una capacidad nominal de 634 litros por segundo, con lo cual vamos a aumentar en un 53% la producción actual de la desaladora norte. Este proyecto inició en septiembre del 2017 y está contemplada su implementación en 3 etapas. La primera etapa es la más importante, que va a tener una capacidad instalada de 380 litros por segundo y proyectamos su entrada en operación para el segundo trimestre del 2023. Luego esperamos completar todas las etapas de esta ampliación durante el primer trimestre del año 2028. El costo total de la ampliación se estima en 115.1 millones de dólares. En la imagen se puede apreciar la situación actual de la planta desaladora norte, podemos apreciar la planta original y las ampliaciones existentes que hemos ido desarrollando en los últimos años. Ahora vamos a ver la situación proyectada. En un terreno disponible que tenemos a la izquierda del predio, vamos a instalar la nueva ampliación y además vamos a construir una nueva subestación eléctrica con su correspondiente línea de alta tensión y vamos a construir nueva infraestructura para la captación de agua de mar y para la descarga de fluentes, la cual va a ser exclusiva para la ampliación. Esta necesidad surge, de construir nueva infraestructura, debido a que la infraestructura existente de la desaladora ya se encuentra al límite de su capacidad. Con esta nueva ampliación vamos a poder concretar una meta muy importante de nuestra compañía, que es poder cubrir el 100% del consumo de agua potable de la ciudad de Antofagasta mediante desalación de agua de mar. Ahora, como palabras al cierre, me gustaría compartir una opinión respecto a la desalación. Lo que se busca con la desalación no es reemplazar las fuentes de agua dulce. Esas fuentes van a seguir siendo la mejor opción disponible para cubrir las necesidades de agua que tiene la sociedad. El problema es que hay zonas donde el agua dulce no es suficiente. En nuestra experiencia, en esos casos donde hay escasez hídrica, la desalación de agua de mar es una buena solución. Ahora bien, no es la única medida que debe implementarse. Es muy importante que nosotros sigamos avanzando a nivel global en lo que respecta al reuso de aguas residuales y sobre todo al uso responsable de los recursos hídricos disponibles. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Les agradezco mucho por su atención y les deseo una muy feliz tarde. Gracias, Víctor. Gracias por la presentación. Vamos a ir ahora a la ronda de preguntas que ya pues muchos de los participantes tenemos e iniciamos. Tenemos a Alejandro Ulloqui que pregunta: ¿no hay efectos secundarios en la fauna marina por la desalación? Lo primero es indicar, y esto nunca lo hemos negado, no tiene sentido negarlo, que la salmuera sí genera un impacto en el medio marino. Lo que nosotros hemos podido determinar y se realizan evaluaciones ambientales a los proyectos de desalación en Chile y en general en todos los países donde se aplica desalación, es probar, mediante estudios que se realizan a la fauna marina de cada sector, que el impacto no es significativo. Yo les comentaba recién, o les mostraba imágenes, que son imágenes reales de la planta desaladora norte, de la descarga de salmuera, donde nosotros tenemos un compromiso ambiental que cumplimos semestralmente, de realizar videos, grabaciones en ese sector, y se lo tenemos que enviar a la autoridad competente. Hay una fauna y una gran abundancia de especies que habitan en ese sector, que son tolerantes o que se adaptan mejor al exceso de salinidad. Eso no quiere decir que en un comienzo, y eso es efectivo, había especies que eran menos tolerantes al exceso de salinidad que tiene la salmuera y se fueron reubicando. Yo mencionaba que el impacto que tiene la salmuera, nosotros lo hemos cuantificado, más o menos está para que se diluya totalmente ese exceso de concentración de sales, porque hay que recordar que el agua de mar tiene una concentración de sales, es en un radio entre los 60 a los 70 metros desde el punto de descarga. Las especies que son menos tolerantes a ese exceso de salinidad se han ido desplazando. Siguen habitando fuera de esa zona, ¿ya? Y en abundancia. Pero es cierto que en el sector de descarga se ha reemplazado el tipo de especies que habitan ahí, porque es efectivo eso, hay un impacto que existe, o sea, hay especies que son más tolerantes que otras y hubo un cambio de especie, y eso es un impacto. El asunto es que hemos demostrado, hemos podido probarle a las autoridades que el impacto no es significativo. Por ejemplo, que no hay una zona muerta en la zona de descarga. Tenemos otra pregunta que vamos a unirla. La primera es que si han tenido problemas con microplásticos
y qué efecto tienen los microplásticos en los procesos de la desalación y si se ha encontrado o estudiado si existe presencia de estos en el agua desalada. Bien, claro, son tres preguntas que parten en base a la primera. Nosotros no hemos detectado, por lo menos en la zona donde nosotros operamos, y no tengo experiencia o conocimiento de otros operadores de plantas, debe ocurrir, lo que usted menciona, efectivamente, pero en los análisis que nosotros hacemos del agua que captamos para el proceso no hemos detectado trazas de microplástico. Entonces, por lo mismo, no le podría profundizar más en las tres consultas que hizo. Perfecto. Gustavo Adolfo hace una serie de preguntas y la primera es que si la salmuera genera impactos ambientales negativos en el ecosistema acuático. La segunda es, ¿se puede reutilizar las salmueras dándole un valor agregado y así evitar su vertimiento al mar? ¿Cuál es la profundidad de los captadores del agua y de los emisarios de las salmueras, así como de los caudales captados y vertidos? Bien, respecto a la primera consulta, creo que ya la respondí inicialmente cuando hablábamos de los impactos no tengo más que agregar respecto a eso, a lo del impacto en el ecosistema marino. Respecto a la consulta de la reutilización de la salmuera, yo mencionaba que en efecto hay muchas plantas donde se utiliza la salmuera, principalmente no desaladora, principalmente hay otras industrias que se genera una sinergia con una desaladora y ellos toman parte de la salmuera para poder generar un proceso posterior y obtener algún tipo de producto. Puede ser hipoclorito, puede ser lo mismo sales para consumo humano. El asunto es que dependiendo, eso siempre es posible en la medida que la planta, la desaladora, estaba diseñada para eso. Nótese que las descargas de salmuera en general son descargas subterráneas, ¿ya? Y desde el punto que la salmuera deja la planta desaladora hasta que llega al mar, no hay ningún punto de acceso, más que cámaras de inspección. Por lo mismo, cuando uno quiere utilizar la salmuera para un proceso posterior, es importante que eso sea parte de la planificación inicial de la desaladora, de manera que se instale desde un comienzo la infraestructura necesaria para poder recuperar esa salmuera y mandarla hacia otro proceso. Por ejemplo, un sistema de bombeo, una cámara intermedia. Dicho eso, las cantidades de salmuera que se descargan son altas, porque al final es equivalente o es un porcentaje de la cantidad de agua de mar que se extrae. Pensemos que una desaladora grande, como la desaladora Norte, que produce cerca de 1 metro cúbico de agua potable por segundo, tiene una descarga diaria de salmuera de cerca de 100.000 metros cúbicos. Siempre es posible hacer algo con esa agua, pero usualmente en las desaladoras se utiliza una porción de la salmuera, debido a que estamos hablando de caudales demasiado grandes. Por lo mismo, en efecto, se puede reutilizar, muy difícil reutilizar toda la salmuera, o sea, poder tratar 100.000 metros cúbicos de agua diariamente. Respecto a la última consulta, que tenía que ver con más o menos las profundidades de captación y descarga, indicar que nosotros, y en general todas las normativas locales que tratan temas de desalación, se basan en las recomendaciones de la EPA, de la Agencia de Medioambiental de Estados Unidos, respecto a las captaciones de agua de mar. Uno de los lineamientos, de las recomendaciones, es captar a una profundidad inferior a la termoclima, que básicamente es la zona donde, a medida que yo aumento la profundidad, la temperatura del agua se mantiene constante. Usualmente, por el efecto de los rayos del sol, las primeras capas del mar la temperatura va decreciendo a medida que yo aumento la profundidad, hasta que llega un punto donde se mantiene constante o relativamente constante ese decaimiento en la temperatura. Esa es la línea donde uno podría decir que los rayos del sol ya no tienen influencia en la profundidad. Y por lo mismo es una zona que tiene mucha menor concentración de vida marina. La vida marina usualmente se habita dentro de la termoclina, o sea, en la capa superior del mar. Entonces, lo primero que uno busca es construir las captaciones de agua de mar a una profundidad que esté por debajo de la termoclina. Eso va a depender de la zona donde se vaya a instalar la desaladora, pero hablamos siempre de profundidades que son mayores a los 15 metros.
Por ejemplo, acá en Antofagasta, donde nosotros operamos, la termoclina termina como en los 20 metros, entonces nosotros ponemos las captaciones a 20, 25 metros de profundidad. Entonces, dependiendo de la topografía de la costa, uno tiene que ver a qué punto yo voy a alcanzar 25 metros de profundidad. Depende de la batimetría de la costa. Hay casos donde yo puedo alcanzar esa profundidad a 400 metros de distancia de la costa, otros donde lo voy a alcanzar a 600, 700 metros de la costa. Eso aumenta el costo de las obras marítimas, pero en efecto es parte de las medidas que hay que tomar para poder tratar de impactar lo menos posible el medio. Así que más o menos ese es el rango de profundidades a las que se capta el agua de mar con captaciones abiertas, bajo los 20 metros de profundidad. O sea, perdón, sobre los 20 metros de profundidad, o sea, profundidades mayores a 20 metros. Y la descarga de salmuera se realizan fuera de las zonas de protección litoral. Hay todo cada normativa local indica cómo se determinan estas zonas. En Chile hay una metodología que tiene que ver con las mareas y con la topografía del fondo marino, pero al final uno determina una zona que se mide la distancia desde la costa, desde la cual yo recién puedo hacer una descarga de fluente. Entonces nosotros buscamos el punto de descarga fuera de esta zona de protección litoral, que normalmente nos lleva más o menos como a los 10 metros de profundidad, y entre 150 hasta 300 metros inclusive desde la costa. Aquí hay otra pregunta, dice, de las tecnologías emergentes que se han evaluado como posibilidad de implementación a futuro, desde el Grupo de Aguas Antofagasta, ¿han visto más viable para la reducción del coste energético? Nosotros en general estamos trabajando en algunos análisis de algunas tecnologías emergentes, pero al día de hoy no hemos tenido ningún resultado que... O sea, no hemos llegado a la decisión de poder implementar pilotos siquiera, pero estamos evaluando, no tecnologías que hayamos inventado nosotros, como las que te comentaba, desalación por osmosis directa, también hay algunos análisis con ciertas bacterias que son capaces de reducir la cantidad de sales previo a que ingrese al sistema de osmosis inversa, con lo cual requieren menos energía. Hay algunos análisis que hemos estado realizando, o colaboraciones con grupos de investigación, con centros de investigación, pero al día de hoy no hemos llegado a algo concluyente que nos dé la tranquilidad de poder pasar al siguiente paso, que sería aplicar un pilotaje en alguna de nuestras desaladoras. Eso todavía no llegamos a ese nivel. Perfecto. Y la última pregunta para responder que tenemos por acá es, ¿siempre es requerido la microfiltración o ultrafiltración previa a la entrada a la ósmosis inversa, aunque se tenga filtración convencional? Esa es una buena pregunta, sí. O sea, todas son buenas, pero esta es como distinta a las otras, esta es un poco más técnica. El pretratamiento, yo indicaba que la definición del pretratamiento o del método de filtración que vamos a usar depende, se tiene que evaluar para cada caso en particular. Pues depende de las características del agua de mar, del contenido, por ejemplo, de materia orgánica y de las características de los sólidos en suspensión. Una cosa que se analiza de los sólidos en suspensión es la cantidad, la concentración, pero también la granulometría, el tamaño que tiene. Puede ser que yo tenga en dos lugares distintos, donde yo estoy evaluando colocar una desaladora, yo en un lado tenga una concentración como la que yo les mostraba de la planta desaladora norte, de 10 miligramos por litro, pero el 100% de los sólidos de suspensión es más pequeño que 5 micras. Y en la otra planta tengo los mismos 10 miligramos por litro, pero todos los sólidos en suspensión son mayores o sea, lo contrario, son más grandes a 5 micras. Los métodos de filtración que yo debería utilizar en ese caso son distintos. La ultrafiltración, la microfiltración son más, tanto como CAPEX como OPEX en la operación, son más caros que la filtración tradicional. Por ejemplo, un filtro multimedia o un filtro de cartucho. Yo los utilizo cuando la mayoría de los sólidos en suspensión que tengo son tan finos que no me sirve colocar o es poco eficiente colocar un sistema de filtración tradicional. Si el 80% de la materia suspendida es más pequeña que 5 micras, entonces yo voy a poner un sistema de filtros de multimedia, filtros de cartucho, y voy a dejar que el 80% básicamente del ensuciamiento pase a las membranas de osmosis inversa. En ese caso me vería forzado a utilizar microfiltración o ultrafiltración, pero es por las características que tienen los sólidos en suspensión. Entonces, se pueden utilizar en conjunto para responder a la consulta. La ultrafiltración y la microfiltración no son obligatorias, no siempre es la mejor opción.
De hecho, reitero que es más caro tanto el CAPEX como el OPEX. Surge de la necesidad. Cuando tú tienes un agua con un contenido muy grande de finos, como nos pasa en Tocopilla, tenemos que implementarlo. ¿Cuál puede ser el gran factor limitante de la desalinización del agua? Voy a interpretar la consulta, porque si no entiendo realmente cuál es la principal limitante que existe, voy a interpretar qué es, o que podría evitar que se diversifique más la desalación a futuro. En mi opinión, es el tema de los impactos ambientales, y principalmente lo que es la descarga de salmuera, la descarga de efluente. Yo mencionaba que se está trabajando mucho en eso, por lo menos los impactos de la desalación están bien identificados, de desalación de agua de mar. Uno sabe que tenemos un alto consumo de energía, que eso aplica a todas las tecnologías de desalación, pero cada vez más países están migrando su red de energía del carbón a energías renovables. Acá en Chile hay un plan que está bien avanzado de aquí a los próximos 10 años para migrar sobre el 50% de la red a energías renovables. Entonces empiezas a resolver con tecnologías o con avances de otras industrias, empiezas a resolver un impacto que tenía la desalación. El que va quedando es lo que tiene que ver con la captación de agua de mar en menor medida, y con mayor medida lo que tiene que ver con el impacto de la descarga de salmuera, que es válido que las organizaciones, que la sociedad misma, que las organizaciones, los gremios de pesca puedan tener aprensiones respecto a eso. Y en ese sentido se está trabajando harto en buscar maneras de poder diluir más la salmuera antes de su descarga, buscar la forma de hacer que sea más eficiente la dilución de sales con dispositivos mecánicos, mejorar, por ejemplo, los difusores, que son los dispositivos que han demostrado que sirven para diluir mejor diluir más rápido el exceso de concentración de sales en el mar. Pero en mi opinión, el principal escollo que tiene que pasar la desalación ahora tiene que ver con el tema de poder dejar tranquila a la sociedad respecto al impacto ambiental que genera. Perfecto, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Yelixon, Ana, y a todos los que el día de hoy nos pudieron acompañar. Les agradecemos mucho su interés y participación. Recuerden que si quedaron dudas pendientes, las estaremos respondiendo vía correo electrónico, y cualquier otra cosa que surja, están abiertas todas las redes sociales como TICSA Grupo EPM en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn. Igualmente, cualquier duda pueden escribir al correo, que es correo@ticsa.com.mx. Muchas gracias a todos por su participación, y estamos en contacto para una siguiente reunión como estas. Que tengan buena tarde todos. Gracias, Víctor, por una excelente presentación. Que esté muy bien. Gracias, Yelixon. Hasta luego, buena tarde. A todos, gracias.